Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Demet Özdemir llora desconsoladamente, lo que dijo Can Yaman me tocó profundamente. Todo comenzó con lo que parecía una noche común en Estambul. Una gala benéfica, organizada discretamente, reunió a numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. Las cámaras no estaban oficialmente invitadas, pero algunos móviles registraron momentos que, al filtrarse en redes, dejaron al público sin aliento. La actriz Demet Özdemir, conocida por su energía positiva y sonrisa constante, fue vista saliendo del salón principal con los ojos rojos, lágrimas en las mejillas y una expresión que claramente denotaba dolor emocional. Nadie entendía lo que había pasado, hasta que se supo que Can Yaman también había estado allí esa noche. Según testigos presenciales, la conversación entre los dos actores se dio en una esquina del salón, alejados del bullicio. Aunque hablaron en voz baja, las emociones en sus rostros eran inconfundibles. Demet, intentando mantener la compostura, escuchaba atenta. Can, por su parte, tenía el ceño fruncido, pero su tono era tranquilo, casi melancólico. Un amigo cercano a ambos reveló más tarde algunas de las palabras que rompieron el corazón de Demet. «Yo siempre te admiré, Demet», habría dicho Can Yaman, con una voz cargada de sinceridad. Pero nuestras vidas han tomado caminos diferentes. Ya no somos los mismos, y creo que es momento de dejar atrás todo lo que alguna vez fue. Estas palabras, aunque dichas con respeto, fueron como un puñal para Demet. «Dejarlo atrás», respondió ella, casi en un susurro. ¿Todo lo que vivimos? ¿Los sueños que compartimos? La actriz, visiblemente afectada, no pudo contener el llanto. «Siempre pensé que lo nuestro merecía una segunda oportunidad», dijo entre sollozos. «Tú significaste mucho más para mí de lo que creíste». Lo más impactante del momento fue la frialdad contenida de Can, quien, aunque conmovido, parecía haber tomado una decisión firme. No se trata de lo que significamos el uno para el otro, sino de lo que somos ahora. Y ahora, ya no funcionamos, Demet. Las palabras resonaban con fuerza en la cabeza de la actriz cuando decidió abandonar el evento. Su llanto no era solo por la pérdida del amor, sino también por la confirmación de que, efectivamente, ya no había esperanza. Muchos fans comenzaron a especular si este reencuentro inesperado significaría una nueva etapa para ellos, pero todo parece indicar que fue un cierre definitivo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Demet, y muchas mujeres, especialmente de entre 40 y 65 años, confesaron haberse sentido identificadas con su dolor. «Verla así me rompió el corazón», escribió una seguidora. «Todas hemos pasado por ese momento en que alguien a quien amamos nos dice adiós». El video del instante en que Demet sale llorando fue compartido millones de veces. Aunque ella no ha hecho declaraciones oficiales, su entorno confirmó que está tomándose un tiempo para sanar y reflexionar. «Ella es fuerte», dijo una amiga cercana. «Pero hay heridas que necesitan tiempo, y esta fue profunda». Este episodio nos recuerda que, incluso detrás de la fama y las cámaras, los sentimientos son reales, y el dolor del corazón no distingue entre celebridades y personas comunes. La historia de Demet y Can, que alguna vez hizo soñar a miles, ahora se convierte en una lección de cierre y fortaleza. Sin embargo, la vida continúa para ambos, y en las semanas siguientes, los rumores sobre sus vidas personales no cesaron. Mientras Demet se sumergía en proyectos profesionales y personales que le ayudaban a sanar, Can Yaman, por su parte, continuaba con su carrera internacional, aunque siempre con la sombra de su relación pasada sobre él. Las entrevistas y reportajes sobre su vida privada, siempre con una pizca de morbo, no dejaban de cuestionar si aún quedaba una chispa de la relación que alguna vez unió a los dos. Lo que muchos no saben es que, detrás de cámaras,
Tanto Demet como Can compartieron momentos que fueron mucho más que una simple historia de amor. Fueron dos almas que compartieron sus miedos, sueños y esperanzas. Y aunque el destino les haya llevado por caminos diferentes, la conexión que compartieron sigue viva en los corazones de sus seguidores. En los días siguientes al incidente en la gala benéfica, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales, un comunicado que sorprendió a muchos, pero que también dejó claro el respeto que aún sentía por Demet. Lo que sucedió esa noche no fue fácil para ninguno de los dos. Las emociones a veces nos llevan por caminos inesperados. Pero siempre respetaré lo que compartimos. Demet, te deseo lo mejor en tu camino. El comunicado fue visto como un intento de cerrar el capítulo de manera madura, aunque algunos fans aún se aferraron a la idea de un posible regreso. Las declaraciones de Can, por su parte, no eran más que la confirmación de que el amor que existió entre ellos había llegado a su fin. Pero la vida sigue, como en todo proceso de duelo. Demet, por su parte, se centró en su carrera y en su bienestar emocional. Sabía que, aunque el dolor fuera profundo, no podía dejar que eso definiera su futuro. Su círculo cercano, incluidos amigos y colegas de trabajo, le brindaron el apoyo necesario, y la actriz empezó a participar en proyectos que la hacían sentir realizada, no solo como profesional, sino también como persona. Por su parte, Can Yaman, aunque aparentemente estable en su vida profesional, no pudo evitar enfrentar una serie de críticas sobre cómo había manejado la situación. Aunque sus admiradores continuaron apoyándolo, hubo quienes consideraron que su actitud ante la ruptura había sido demasiado fría, y algunos cuestionaron su sinceridad. Las redes sociales no perdonan, y en muchas ocasiones, la vida de los famosos se ve influenciada por las opiniones de los seguidores. Mientras tanto, Demet comenzó a recibir nuevas oportunidades tanto en la televisión como en el cine. Los productores y directores veían en ella no solo un talento impresionante, sino también una fortaleza emocional que inspiraba a muchos. En una reciente entrevista, la actriz habló sobre cómo esta etapa de su vida la había transformado. Lo más difícil fue entender que, a veces, las relaciones no duran. Pero eso no define quién eres ni lo que eres capaz de lograr. Estoy aprendiendo a sanar, y creo que ese es el primer paso para volver a ser feliz. Con el paso del tiempo, las aguas se calmaron, y tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas. Los fanáticos, aunque con nostalgia, aceptaron que la relación había llegado a su fin, y comenzaron a apoyarlos en sus nuevos caminos. Sin embargo, una pregunta seguía rondando en el aire: ¿realmente era el fin para Demet y Can?